Buen día, nosotros somos el equipo de Tratados OMPI de las páginas 19 a 41. Los integrantes somos su servidor Martínez López Francisco Rafael y Miramontes Nava Luis Diego. Primero, vamos a comprender cómo funciona el sistema Lisboa. El titular del derecho de la denominación de origen presenta una solicitud a la administración competente de su país de la OMPI. El país de origen, la región o la localidad constituyen esta denominación de origen. En este sistema, los solicitantes no necesitan designar las partes contratantes en las que se desea proteger su denominación de origen. Esto ya que son notificadas en automático en cuanto se genera el registro. De igual forma, la OMPI registra la denominación de origen en el registro internacional y posterior a ello notifica a las demás partes contratantes. En este sistema, el sistema Lisboa, se facilita la protección de países terceros, pero de igual forma, la decisión de proteger la denominación de origen en un territorio en específico o no, la determina la parte contratante. ¿Quién tiene el derecho a presentar una solicitud internacional de acuerdo al sistema Lisboa? En este sistema, todas las personas naturales o jurídicas, ya sean públicas o privadas, que tengan el derecho a usar la denominación de origen, pueden solicitar a la administración competente de su país de origen que presente la respectiva solicitud en el registro internacional ante la OMPI. Y hablando de esto, ¿es necesario obtener el reconocimiento y la protección en la parte contratante de origen antes de presentar una solicitud internacional? Esto sí es necesario, ya que es un requisito propio del sistema Lisboa. Y de igual forma, ¿existe un vínculo entre el registro internacional y la protección de la denominación de origen en la parte contratante de origen? Esto se responde de la manera de que cuando se reconoce una denominación geográfica que sirve para designar un producto que cumple ciertos requisitos de calidad, características, reputación y zona geográfica, sí es posible solicitar el registro en virtud de lo que el sistema Lisboa dicte. ¿Quién se encarga realmente de examinar las denominaciones de origen? Como tal, no se puede presentar directamente la solicitud a la OMPI, por lo cual los solicitantes deben acudir a la administración competente del país de origen que corresponda. Y en caso de que sea afirmativa esta solicitud, esa dicha administración certificará la solicitud y la transmitirá ahora sí a la OMPI. La OMPI realiza un examen de forma en el cual se comprueba el cumplimiento de los requisitos del arreglo de Lisboa. ¿Y quién se encarga realmente de examinar estas denominaciones de origen? Pues las solicitudes, como se comentó con anterioridad, deben ser presentadas a la administración competente de la parte contratante de origen, en un formulario oficial. Este formulario oficial puede ser en francés, puede ser en español o puede ser en inglés. Y también este debe de contar con ciertos parámetros, que son 6 en total. El primero es el país de origen. El segundo es que el titular o los titulares de los derechos a utilizar en la denominación de origen sean designados de forma colectiva, o si no es posible hacerlo de forma colectiva, que sea nominal. El tercer parámetro es que la denominación de origen para que se solicite el registro en el idioma oficial del país de origen o, si éste tiene más de un idioma oficial, en uno o varios de los idiomas oficiales. El cuarto parámetro es que el producto al que se aplica es el propiamente dicho el producto al que se aplica la denominación. El quinto parámetro es la zona de producción del producto. Y el sexto y último parámetro es el título y la fecha de las disposiciones legislativas y administrativas, las decisiones judiciales o la fecha y el número de registro por los cuales se protege la denominación de origen en el país de origen. También es importante aclarar que se tiene que llenar una solicitud internacional que debe de ir acompañada de una tasa de ingresos. ¿Quién se encarga realmente de examinar las denominaciones de origen? Como se mencionó con anterioridad, la OMPI no es la encargada de examinar los aspectos sustantivos de la protección de la denominación de origen.
ya que esto incumbe por completo a la legislación y a la práctica de las demás partes contratantes. Las administraciones competentes investigan esencialmente dos cuestiones sustantivas. La primera es que si es la denominación se ajusta a la definición que figura en el Arreglo de Lisboa. La otra es si la denominación entra en conflicto con derechos anteriores relativos a la denominación. La función de la administración competente de la parte contratante de origen es certificar que la solicitud internacional se corresponde a la denominación de origen protegida en su territorio. Y por otro lado, la función que cuenta la OMPI es la de recibir las solicitudes de la administración competente por la parte contratante de origen y comprobar obviamente si se presenta de manera adecuada. ¿Cómo se protege una denominación de origen de acuerdo con el sistema Lisboa? En este sistema, el registro internacional de una denominación de origen garantiza, como sabemos, su protección, y un beneficio que tiene es que no necesita la renovación, mientras que esta denominación propiamente dicha esté protegida por la parte contratante de origen. De igual forma, las partes contratantes que no denieguen la protección de una denominación de origen por un año deben proteger las denominaciones de origen de toda imitación o usurpación. Ahora hablemos de otros sistemas, los cuales son el sistema de Madrid, La Haya y Lisboa. Estos tres sistemas están publicados respectivamente su información en diferentes sistemas. El primero, el sistema de Madrid, se publica en la Gaceta de la OMPI de las Marcas Internacionales. El sistema de La Haya se publica en el Boletín de Dibujos y Modelos Internacionales. Y el que hemos estado hablando, el sistema Lisboa, se publica en el Boletín de las Denominaciones de Origen. Entrando más a fondo en el sistema Madrid, este se creó en 1891 y es una solución centralizada que permite a los titulares de marcas obtener y mantener la protección en múltiples mercados. Este sistema ofrece varias ventajas a los titulares de marcas. Si tiene derecho a usar el sistema en una parte contratante del sistema de Madrid y una marca de base en dicha parte contratante, el titular de la marca solo tiene que presentar una solicitud internacional en un solo idioma y pagar un conjunto de tasas en una sola moneda, en lugar de presentar solicitudes distintas en varios países o regiones en distintos idiomas y pagar varias tasas por separado en diferentes monedas, que en sí son las bondades que tiene este sistema, el sistema Madrid. También presenta ventajas similares al renovar o modificar el registro internacional. El sistema de la Haya, por otro lado, prevé un mecanismo para registro internacional de dibujos y modelos industriales. En cuanto con el sistema Madrid, son similares en lo que se refiere a la presentación de la solicitud internacional, también en la inscripción en el registro internacional y en la publicación de la Oficina Internacional de Registro, que no se notifica a las partes contratantes correspondientes, las cuales tienen derecho a conceder o también a denegar la protección. Una diferencia que existe entre el sistema de la Haya y el protocolo de Madrid es que no se necesita empezar por el registro del país de origen. De igual forma, otra diferencia es que no se necesita una solicitud o registro nacional o regional antes de presentar una solicitud internacional. De igual forma, del que hemos estado abordando un poco más, el sistema Lisboa establece el mecanismo para la protección y el registro internacional de las denominaciones de origen, que es lo que hemos visto a lo largo de las diapositivas anteriores. Funciona de manera similar a los otros dos sistemas en cuanto se refiere a presentar una solicitud internacional que da lugar a una inscripción en el registro internacional. La OMPI publica el registro y lo comunica a las demás partes contratantes, que tienen derecho de igual forma a conceder o a denegar la protección. Una diferencia que tiene este sistema es que primero se debe conseguir el reconocimiento y la protección del país de origen y de la denominación de origen. Y por último, vamos a analizar el proceso para tramitar una solicitud internacional de registro de dibujo o modelo. Primeramente, el solicitante debe presentar una solicitud de registro internacional de dibujo o modelo. Este puede incluir hasta 100 dibujos o modelos pertenecientes a la misma clase de clasificación de Locarno. Después de ello, la Oficina Internacional realiza un examen de forma. Ya que este examen se analiza, se realiza la inscripción en el registro internacional. Después se publica en el Boletín de Dibujos y Modelos Internacionales. Posterior a ello, las oficinas de propiedad intelectual de las partes contratantes designadas llevan a cabo los procedimientos internos y notifican a la Oficina Internacional,
la decisión ya sea pues de conceder o de denegar dicha protección que se solicitó. Y ya por último, la oficina internacional notifica la decisión al solicitante o al titular. El Tratado de Cooperación en materia de patentes. El Tratado de Cooperación en materia de patentes, o PCT, por sus siglas en inglés, es un acuerdo internacional que tiene como objetivo simplificar el proceso de su presentación de solicitudes de patentes en múltiples países. ¿Qué es el PCT? El PCT es un tratado internacional firmado en 1970 que facilita el proceso de presentación de solicitudes de patentes en múltiples países a través de un sistema centralizado que actualmente cuenta con 153 países miembros. El PCT permite a los solicitantes presentar una solicitud única de patente en el idioma de su selección, con una serie de requisitos mínimos que se aplicarán a todas las solicitudes. Una vez presentada la solicitud, es evaluada por una autoridad internacional llamada Oficina Internacional de la OMP, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y se realizará un examen preliminar para determinar si cumple con los requisitos básicos de la patente. ¿Cuáles son los beneficios? El PCT ofrece varios beneficios a los solicitados de la patente, incluyendo una forma más fácil y económica de presentar solicitudes de patente en múltiples países, la posibilidad de obtener una evaluación preliminar de la patentabilidad de la invención antes de decidir en qué países presentar la solicitud completa, y una amplia del plazo para presentar solicitudes de patentes en otros países, ya que el plazo para presentar la solicitud completa se extiende de 12 a 30 meses desde la presentación de la solicitud preliminar. ¿Qué sucede después de presentar la solicitud? Una vez que se presente la solicitud bajo el PCT, el solicitante debe decidir si desea continuar el proceso en cada uno de los países seleccionados. En cada país se llevará a cabo un examen completo de la solicitud y se tomará una decisión sobre la concesión de la patente. ¿Qué requisitos se deben cumplir para solicitar una patente? Para ser elegible para presentarse bajo el PCT, una solicitud de patente debe cumplir con los requisitos establecidos en el tratado, incluyendo la descripción completa de la invención y la identificación clara del inventor. La función principal de la OMPI en el proceso del PCT es sería la recepción y almacenamiento de todos los documentos relativos a la solicitud, la realización de un examen de forma, la publicación de la solicitud internacional en PatentScope, la publicación de la información sobre la solicitud del PCT conforme a lo previsto en el tratado, la traducción de distintas partes de la solicitud del PCT y determinados documentos conexos al inglés o al francés, y el envío de documentos a las oficinas. Eso sería todo por nuestra presentación. Muchas gracias.